Hay personas que entran en nuestras vidas como si fueran regalos divinos, pero poco a poco revelan ser espejos rotos, reflejan solo su propia imagen, distorsionando todo a su alrededor. ¿Has notado, querido hermano, querida hermana, cómo los espejismos más peligrosos son aquellos que comienzan con la promesa de un oasis? No es el desierto árido lo que engaña al viajero sediento, sino la visión de agua que parece real, tangible, salvadora. Así sucede con ciertas personas que Dios permite que crucen nuestro camino. Llegan como respuestas a oraciones no formuladas, como soluciones a problemas que ni siquiera sabíamos que teníamos. Piensa por un momento en aquella persona que apareció en tu vida cuando menos lo esperabas. Quizás fue un amigo que parecía entenderte como nadie más, o un mentor que prometía guiarte hacia aguas más profundas de fe, o tal vez una relación que daba la impresión de ser divinamente orquestada. La sensación inicial fue de asombro, ¿no es cierto? Como si el mismo cielo hubiera intervenido para colocar a esta alma en tu camino. Porque no todos los que dicen, Señor, Señor, entrarán en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Mateo 7:21. Estas palabras de nuestro Señor deberían estremecer nuestro espíritu. No es la apariencia, ni las palabras dulces, ni la promesa de compañía lo que define la verdadera naturaleza de quienes nos rodean. Es la esencia, la verdad que solo se revela con el tiempo. El verdadero carácter de una persona rara vez se manifiesta en los primeros encuentros. Es como una semilla enterrada que tarda en revelar qué tipo de planta producirá. Algunos llevan dentro semillas de trigo, otros de cizaña, aunque ambos parezcan iguales en la superficie del suelo. ¿Recuerdas cómo te sentiste al principio? La conexión parecía tan genuina, tan providencial. Cada conversación, cada encuentro, cada momento compartido parecía confirmar que esta persona era un regalo del cielo. Sus palabras resonaban con tu corazón, sus ideas complementaban las tuyas, su presencia llenaba vacíos que ni siquiera sabías que tenías. Aun cuando todo parezca perdido, debes entender que estas presencias que creíste enviadas por Dios, pero que resultaron ser espejismos, tienen un propósito en el gran diseño divino. Cada decepción es una lección, cada herida un llamado a la sabiduría. En los albores de Israel como nación, el pueblo experimentó algo similar. Cuando los espías regresaron de Canaán, trajeron informes contradictorios. Algunos vieron gigantes, insuperables, otros vieron una tierra que manaba leche y miel, lo que parecía ser una bendición. La proximidad de la tierra prometida se convirtió en una prueba que reveló el verdadero estado del corazón de Israel. Y vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas, y así les parecíamos a ellos. Números 13:33. Esta percepción distorsionada, este espejo quebrado a través del cual Israel se veía a sí mismo, resultó en 40 años de vagar por el desierto. Lo que podría haber sido una entrada triunfal se convirtió en una larga espera educativa. De manera similar, estas personas que entran en nuestras vidas como aparentes bendiciones, pero que resultan ser pruebas, tienen el potencial de desviarnos de nuestro camino por largos periodos, o si aprendemos la lección rápidamente, de acelerarnos hacia nuestro verdadero destino. No permitas que la belleza del espejismo te haga olvidar la realidad del desierto en el que te encuentras. No dejes que la dulzura inicial de estas relaciones te haga ignorar las señales de advertencia que inevitablemente aparecerán. Mantén tus ojos fijos en el verdadero norte, en la brújula infalible de la palabra de Dios, que nunca te conducirá
a un oasis falso. Lewis diría que el verdadero mal raramente se muestra de forma grotesca. Él susurra, él encanta, él ocupa espacios sagrados. ¿Has observado cómo el enemigo rara vez se presenta con cuernos y tridente, anunciando sus intenciones destructivas? Por el contrario, se acerca con sonrisas, con palabras que parecen sabias, con presencia que parece reconfortante. Se instala en los espacios más sagrados de tu corazón, aquellos reservados para la confianza, la vulnerabilidad, la esperanza. Y desde allí comienza su labor de erosión. C.S. Lewis, en su magistral obra Cartas del Diablo a su sobrino, nos muestra esta verdad con cristalina claridad. El diablo experimentado, Scrutopo, no aconseja a su sobrino orugario que tiente al paciente con grandes vicios evidentes, sino con pequeñas desviaciones, con dudas sutiles, con compromisos aparentemente inofensivos. Las pendientes suaves del infierno son fáciles de descender, advierte el autor. ¿No has experimentado esto en tu propia vida? Aquella amistad que comenzó edificándote, pero gradualmente empezó a alejarte de tus convicciones más profundas. Aquel mentor que inicialmente fortalecía tu fe, pero sutilmente, comenzó a introducir ideas que contradecían las Escrituras. Aquella relación que parecía un regalo del cielo, pero que, paso a paso, te fue alejando del propósito divino para tu vida. Guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Mateo 7:15. Esta advertencia no fue dada para aquellos con discernimiento perfecto, sino para nosotros, propensos a ser engañados por las apariencias, por las promesas, por la necesidad humana de conexión. Si has sido víctima de este engaño sutil, no te culpes demasiado. El lobo con piel de oveja ha perfeccionado su disfraz durante milenios. Considera la manera en que Absalón, hijo de David, se ganó el corazón del pueblo de Israel. No lo hizo proclamando abiertamente su rebelión contra su padre. No anunció sus intenciones de usurpar el trono. Por el contrario, se ponía a Absalón a un lado del camino que iba a la puerta. Y a cualquiera que tenía pleito y venía al rey a juicio, Absalón le llamaba y le decía: ¿de qué ciudad eres? Mira, tus palabras son buenas y justas, mas no tienes quien te oiga de parte del rey. Guns Samuel 15:2-3. Con palabras dulces, con atención personal, con promesas de justicia más eficiente, ganó el afecto del pueblo. Así robaba a Absalón el corazón de los de Israel. 2 Samuel 15:6. No mediante una rebelión abierta, sino a través de un encantamiento gradual, de un socavamiento sutil de la autoridad legítima. Así actúan también estas personas que entran en nuestras vidas como aparentes bendiciones. No anuncian su intención de desviarnos del camino, de alimentar nuestro ego, de fomentar nuestras tendencias menos nobles. Por el contrario, comienzan ganándose nuestra confianza, entendiendo nuestras necesidades más profundas y poco a poco, como el agua que erosiona la roca más dura, van creando surcos de desviación en nuestra alma. Hay un propósito por detrás de cada lágrima derramada por la traición de quien creíste enviado por Dios. El Señor no permite el dolor sin propósito, sin aprendizaje, sin crecimiento. En el libro de Job, vemos cómo los amigos que llegaron para consolarlo terminaron siendo consoladores molestos. Job 16:2. Comenzaron bien, sentándose en silencio con él durante 7 días y 7 noches. Pero cuando hablaron, sus palabras, lejos de traer consuelo, trajeron acusación y falsas interpretaciones de la justicia divina. Lo que podría haber sido una bendición se convirtió en una prueba adicional para Job. Sin embargo, a través de esta prueba,
Job llegó a un conocimiento más profundo de Dios. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Job 42:5. El sufrimiento causado por estos amigos, estos espejos quebrados que distorsionaban tanto la realidad de Job como la naturaleza de Dios, se convirtió en el catalizador para una revelación más profunda. No salgas de este mensaje sin comprender que incluso aquellos que causan dolor en tu vida están bajo el control soberano de Dios. Sus acciones, aunque motivadas por su propia voluntad torcida, no pueden frustrar el plan divino para tu vida. Por el contrario, como en el caso de José con sus hermanos, lo que ellos planean para mal, Dios lo utiliza para bien. Génesis 50:20. ¿Qué es un espejo quebrado sino un instrumento que, destinado a reflejar la realidad, ahora la distorsiona? Así son estas almas que entran en nuestras vidas prometiendo reflejo, comprensión, acompañamiento, pero que solo saben proyectar su propia imagen fracturada. Imagina por un momento estar en una habitación llena de espejos rotos, cada uno ofreciéndote una imagen diferente de ti mismo. Uno te muestra demasiado alto, otro demasiado bajo. Uno ensancha tu figura, otro la adelgaza hasta la caricatura. Ninguno te muestra como realmente eres. Sería una experiencia desconcertante, casi enloquecedora. De manera similar, estas personas espejo quebrado te devuelven visiones distorsionadas de ti mismo. A veces te elevan demasiado, alimentando una falsa percepción de grandeza. Otras te disminuyen injustamente, sembrando dudas sobre tu valor, tus capacidades, tu llamado. En ningún caso reflejan la verdad equilibrada de quién eres en Cristo, porque ahora vemos por espejo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. 1 Corintios 13:12. Pablo nos recuerda que incluso en las mejores circunstancias, nuestra visión es limitada, nuestro entendimiento parcial. Cuanto más cuando aquellos en quienes confiamos solo pueden ofrecernos un reflejo distorsionado, una verdad fragmentada, una presencia que en vez de edificarnos, nos desmorona. Piensa en el rey Acab y el falso profeta Sedequías. Cuando Acab buscaba consejo sobre si debía ir a la guerra, Sedequías le dio exactamente lo que quería oír. Sube a Ramot de Galaad y triunfarás, porque Jehová la entregará en mano del rey. 1 Reyes 22:12. Este espejo quebrado no reflejaba la realidad divina, sino las ambiciones torcidas del rey. El resultado fue desastroso. Contrasta esto con el verdadero profeta Micaías, quien a pesar de la presión se negó a distorsionar el mensaje de Dios. Vive Jehová, que lo que Jehová me hablaré, eso diré. Reyes 22:14. Él era un espejo intacto, dispuesto a reflejar la verdad, aun cuando ésta fuera dolorosa o impopular. ¿Cuántas veces has encontrado Sedequías en tu vida? Personas que te dicen exactamente lo que quieres oír, que alimentan tus peores tendencias, que justifican tus desviaciones del camino. ¿Y cuántos Micaías has rechazado porque sus palabras, aunque verdaderas, resultaban incómodas? Estos espejos quebrados a menudo son más peligrosos para quienes ya tienen cierta madurez espiritual. Como señala C.S. Lewis, cuanto más cerca estés de la luz, más desviadora será la más mínima desviación. Un pequeño error de navegación al inicio del viaje puede parecer insignificante, pero mantenido a lo largo del tiempo, te llevará a un destino completamente diferente del planeado. No salgas de este mensaje sin comprender que esos espejos rotos no están allí por casualidad. Dios los permite en tu vida como contrastes necesarios para que aprendas a distinguir lo auténtico de lo falso, lo divino de lo meramente humano.
El salmista lo entendió cuando escribió: «Mejor me es la ley de tu boca que millares de oro y plata». Salmos 119, 72. Había aprendido a valorar el reflejo perfecto de la verdad divina por encima de los reflejos distorsionados que ofrecen las riquezas, la fama, la aceptación humana. También el profeta Jeremías lo comprendió cuando advirtió: «Así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo, y su corazón se aparta de Jehová». Jeremías 17:5. Había visto las consecuencias de confiar en espejos quebrados, en reflejos humanos distorsionados, en vez de en la perfecta revelación divina. Estos espejos quebrados que has encontrado en tu camino, estas personas que prometían reflejarte la verdad, pero solo te devolvieron distorsiones que te han enseñado, han refinado tu discernimiento, han aumentado tu hambre por la verdad pura e incontaminada, te han llevado a buscar el único espejo perfecto, la palabra de Dios. Si es así, incluso en su función distorsionadora han cumplido un propósito divino en tu vida. Como escribe Santiago: «Tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna». Santiago 1, 2, 4. Pero Dios, en su infinita sabiduría, sabe cómo remover al encantador sin quebrar el corazón de la víctima. ¿Has contemplado alguna vez la delicadeza del cirujano que extrae un tumor sin dañar los órganos vitales? ¿O la precisión del joyero que separa la ganga del oro puro? Así es la obra de Dios cuando decide liberar tu alma de aquellos que, lejos de bendecirte, te aprisionan en relaciones tóxicas, en amistades que drenan, en compañías que alejan, en vez de acercar al propósito divino. Considera la manera en que Dios removió a Saúl del trono de Israel. No fue un acto brusco, una destitución inmediata que hubiera sumido al reino en el caos. Fue un proceso gradual que permitió a David ser preparado, al pueblo adaptarse, a la transición ocurrir sin destruir la nación. Dios ya había decidido. Jehová ha buscado para sí un varón conforme a su corazón. 1 Samuel 13:14. Pero ejecutó esta decisión con paciencia y precisión divinas. El Señor obra de manera similar en nuestras vidas, cuando reconoce que una relación, una amistad, una asociación, está actuando como un espejo quebrado que distorsiona nuestra realidad. No siempre interviene con la brusquedad de un rayo. A menudo trabaja con la paciencia de quien talla una piedra preciosa, removiendo gradualmente lo que no pertenece, permitiendo que la belleza verdadera emerja sin destruir la integridad del conjunto. Toda planta que mi Padre Celestial no plantó será arrancada. Mateo 15:13. Estas palabras de Jesús contienen una promesa encubierta. Lo que no proviene de Dios, lo que no fue plantado por su mano, no permanecerá para siempre en el jardín de tu vida. Puede crecer por un tiempo, puede incluso dar sombra o producir frutos que parecen deseables, pero su raíz no es divina y su destino es ser arrancada. ¿Has notado cómo algunas plantas invasoras pueden inicialmente parecer hermosas, con flores, atractivas, con aromas agradables, pero con el tiempo revelan su naturaleza destructiva? Roban nutrientes, invaden espacios, ahogan a las plantas legítimas. El jardinero sabio las identifica y las remueve, no por odio a su belleza aparente, sino por amor a la integridad del jardín. De manera similar, Dios reconoce esas presencias invasoras en tu vida, esas relaciones que inicialmente parecían bendiciones, pero que gradualmente revelan su potencial destructivo. Y con sabiduría divina, con precisión infalible, inicia el proceso de remoción. Recuerda cómo Pablo y Bernabé, compañeros efectivos en el ministerio, experimentaron una separación dolorosa por causa de Juan Marcos.
y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor. Hechos 15, 39, 40. Lo que podría haber parecido una ruptura trágica resultó en la multiplicación del ministerio. Donde antes había un equipo, ahora había dos. Donde antes se alcanzaba una región, ahora se alcanzaban varias. La sabiduría divina transformó lo que parecía una pérdida en una ganancia estratégica para el reino. Del mismo modo, esas separaciones dolorosas, esas remociones que Dios opera en tu vida, tienen un propósito mayor del que puedes ver en el momento. Donde tú ves pérdida, Él ve liberación. Donde tú sientes dolor, Él está efectuando sanidad. Donde tú experimentas confusión, Él está estableciendo claridad. La historia de Agar e Ismael nos ofrece otra perspectiva. Su presencia en la casa de Abraham, aunque inicialmente parecía una solución al problema de la esterilidad de Sara, eventualmente se convirtió en fuente de tensión y dolor. Cuando llegó el momento de la separación, Abraham lo sintió profundamente. Este dicho pareció grave en gran manera a Abraham a causa de su hijo. Génesis 21:11. Sin embargo, Dios le aseguró: no te parezca grave a causa del muchacho y de tu sierva. En todo lo que te dijere Sara, oye su voz, porque en Isaac te será llamada descendencia. Génesis 21:12. Y luego añadió una promesa: y también del hijo de la sierva haré una nación, porque es tu descendiente. Génesis 21:13. La remoción fue dolorosa pero necesaria, y Dios, en su infinita sabiduría, no solo facilitó la separación, sino que también proveyó para Agar e Ismael, asegurándoles un futuro, un propósito, una bendición propia. Así actúa el Señor en tu vida. Cuando remueve esos espejos quebrados, esas relaciones que distorsionan tu camino, lo hace con precisión quirúrgica, minimizando el daño, preservando lo valioso y asegurando un resultado que honra su nombre y avanza su propósito. Permaneced hasta el final de este mensaje, porque hay consuelo para los corazones heridos, por quienes confundieron con enviados celestiales. La mano que remueve es la misma que sana, la voz que dice apártate es la misma que susurra acércate a mí, porque Él herirá, y Él vendará, Él golpeará, y sus manos curarán. Job 5:18. Esta paradoja divina es el fundamento de nuestra esperanza. El Dios que permite la herida es el mismo que garantiza la sanidad. El que tolera la presencia temporal de espejos quebrados en nuestra vida es el mismo que eventualmente los remueve y restaura nuestra visión clara de la realidad. A veces, Dios no grita, Él aleja silenciosamente, y lo que parecía conexión eterna se torna recuerdo distante. ¿Has notado cómo algunas relaciones se desvanecen sin dramáticos finales? No hay gritos, no hay puertas que se cierran con estruendo, no hay despedidas tormentosas. Simplemente, la distancia comienza a crecer, las conversaciones se vuelven más escasas, los caminos se separan como ríos que, nacidos de la misma fuente, buscan mares diferentes. Este alejamiento silencioso, esta separación gradual, es una de las herramientas más sutiles pero efectivas en el arsenal divino. Como la niebla que se disipa con los primeros rayos del sol, estas presencias que una vez parecían tan sólidas, tan esenciales, se desvanecen casi imperceptiblemente hasta que un día te das cuenta de que ya no están allí. El corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová endereza sus pasos. Proverbios 16:9. Esta obra silenciosa de separación es tan divina como los grandes milagros.
Es Dios ajustando los hilos invisibles del destino, reorientando tu senda hacia su propósito original, liberándote de compañías que, aunque parecían complementarte, en realidad te desviaban. Piensa en la manera en que Dios separó a Lot de Abraham. No hubo una intervención dramática, no cayó fuego del cielo para forzar la separación. Fue una decisión aparentemente práctica, motivada por conflictos entre sus pastores. Y la tierra no era suficiente para que habitasen juntos, pues sus posesiones eran muchas. Génesis 13:6. Lo que parecía una simple decisión logística era, en realidad, parte del plan divino para separar a Abraham, el padre de la fe, de la influencia potencialmente corruptora de Lot, quien alzó sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego. Génesis 13:10. Y asentó sus tiendas hasta Sodoma. Génesis 13:12. Esta separación silenciosa permitió a Abraham continuar su camino de fe sin las complicaciones que la elección de Lot eventualmente traería. Y aunque más tarde Abraham tendría que rescatar a su sobrino, la distancia establecida evitó que su propio llamado se contaminara con las elecciones de Lot. Del mismo modo, esos alejamientos silenciosos que experimentas, esas relaciones que gradualmente se desvanecen, esas conexiones que lentamente pierden su intensidad, pueden ser parte de la estrategia divina para preservar tu llamado, para proteger tu destino, para mantener puro tu propósito. Considera también cómo Dios separó silenciosamente a David de la corte de Saúl. Lo que comenzó como una relación beneficiosa, David tocando el arpa para calmar el espíritu atormentado del rey, gradualmente se transformó en una situación peligrosa a medida que los celos de Saúl crecían. La separación no fue inmediata ni dramática. Comenzó con pequeñas señales de desconfianza, con momentos de tensión, con distanciamientos temporales que eventualmente llevaron a una ruptura completa, y David se iba y volvía de la presencia de Saúl. Irina Samuel 18:9. Este movimiento de ida y vuelta, esta danza de acercamiento y alejamiento, era parte del proceso divino para separar a David de una influencia que eventualmente se volvería tóxica y amenazante. Aun cuando todo parezca perdido, cuando la soledad tras la partida de quien creíste esencial se sienta como un valle de sombra de muerte, recuerda que Dios no retira sin propósito, no separa sin razón. Este valle de sombra que ahora atraviesas, este desierto de soledad tras la partida de quien creíste un compañero permanente de viaje, no es el final de tu historia. Es simplemente un capítulo necesario, un interludio doloroso pero purificador, un tiempo de preparación para el próximo nivel de tu destino. Mas los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas. Correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Isaías 40:31. Esta promesa es para ti, viajero solitario, peregrino temporalmente abandonado. La espera no es vana, la soledad no es perpetua, el alejamiento no es el fin. Por el contrario, es en estos espacios vacíos, en estos silencios aparentemente desoladores, donde Dios a menudo habla más claramente. Como le dijo a Elías en la cueva: sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y he aquí Jehová que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto. Pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego. Pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego una voz apacible y delicada. Reyes 19:11-12. No en el viento de las grandes conmociones emocionales, no en el terremoto de las rupturas dramáticas, no en el fuego de los conflictos intensos,
sino en la voz apacible y delicada que sigue al alejamiento silencioso. Allí es donde a menudo encontramos la dirección divina más clara. La obra de liberación no es siempre dramática. Muchas veces es sutil y misericordiosa. Un distanciamiento, un desencuentro, una revelación que cambia todo. ¿Recuerdas la historia de José en Egipto? Vendido por sus propios hermanos, encarcelado injustamente, olvidado por quienes prometieron recordarlo. Sin embargo, cada aparente tragedia lo acercaba a su destino divino. Lo que parecía abandono era en realidad el camino hacia la elevación. La vida de José nos enseña una profunda verdad sobre la manera en que Dios libera. No siempre es a través de intervenciones dramáticas, de milagros espectaculares, de rescates inmediatos. A veces, la liberación viene a través de un largo proceso que, aunque doloroso, está perfectamente calibrado para producir el resultado deseado. Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien. Génesis 50:20. Esta es la paradoja divina que debes abrazar. Aquellos que entraron en tu vida como espejos rotos, reflejando distorsiones, causando heridas, no han podido frustrar el plan de Dios para ti. Por el contrario, sin saberlo, han sido instrumentos en manos del alfarero, moldeándote para mayor gloria, mayor propósito. Piensa en cómo Dios liberó a Israel de Egipto. No fue una operación inmediata. Hubo un largo proceso de preparación, 10 plagas enviadas en secuencia, cada una con un propósito específico, cada una revelando algo tanto a Israel como a Egipto. Y cuando finalmente salieron, lo hicieron vestidos con despojos de los egipcios, llevando consigo la riqueza de sus opresores. De manera similar, cuando Dios te libera de esas relaciones tóxicas, de esas amistades que drenan, de esas conexiones que distorsionan, lo hace de manera que puedas llevarte contigo lecciones valiosas, experiencias transformadoras, riquezas espirituales que paradójicamente surgieron del mismo sufrimiento. Soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Colosenses 3:13. Este mandamiento no sería necesario si todas nuestras relaciones fueran perfectas, si todos actuaran siempre con amor y justicia. Es precisamente porque encontramos espejos quebrados en nuestro camino que aprendemos el valor del perdón, la necesidad de la paciencia, la importancia de la gracia. La liberación misericordiosa que Dios opera en tu vida no solo te aparta de lo que te daña, sino que también transforma el daño en instrumento de crecimiento. Como el alfarero que incorpora una imperfección inesperada en el diseño de la vasija, haciéndola más única y valiosa, así el Señor integra incluso las heridas causadas por espejos quebrados en el diseño único de tu vida. Abre el libro de Oseas y encuentras una de las ilustraciones más poderosas de esta verdad. Dios instruye al profeta a casarse con una mujer que le sería infiel, lo que podría parecer una cruel ironía. ¿Por qué Dios condenaría a su siervo a tal dolor? Se revela como una poderosa metáfora del amor divino por Israel, a pesar de su infidelidad. A través de esta dolorosa experiencia, Oseas adquirió una comprensión única del corazón de Dios, una perspectiva que quizás no hubiera podido obtener de ninguna otra manera. Su dolor se convirtió en plataforma para una de las revelaciones más profundas del amor redentor de Dios en todo el Antiguo Testamento. Y la traeré al desierto, y hablaré a su corazón, y te desposaré conmigo para siempre. Te desposaré
conmigo en justicia, juicio, benignidad y misericordia, y te desposaré conmigo en fidelidad, y conocerás a Jehová. Oseas 2, 14, 19, 20. La liberación que Dios operó para Oseas no consistió en evitarle el dolor de la infidelidad, sino en transformar ese dolor en revelación, esa herida en ministerio, esa pérdida en ganancia espiritual. A través del espejo quebrado de Gomer, Oseas vio con claridad inédita el corazón quebrantado pero persistente de Dios hacia su pueblo infiel. De manera similar, esos espejos quebrados en tu vida, esas relaciones que reflejaron distorsiones, en vez de verdad, pueden convertirse, bajo la mano soberana de Dios, en instrumentos de revelación única, de comprensión profunda, de ministerio efectivo. Piensa en Pablo y su aguijón en la carne. 3 veces rogó al Señor que lo librara, que removiera esta fuente constante de dolor y limitación. La respuesta divina no fue la remoción, sino la resignificación. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. 1 Corintios 12:9. Lo que Pablo experimentó como debilitante, Dios lo utilizó como fortalecedor. Lo que el apóstol veía como obstáculo, el Señor lo integró como oportunidad. Lo que parecía condenación resultó ser consagración. Hay un propósito por detrás de cada lágrima que has derramado por quien se fue, por quien te falló, por quien prometió fidelidad y entregó traición. El valle de sombra de muerte no es el destino final, es el pasaje necesario hacia verdes praderas y aguas de reposo. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Salmos 23:4. Esta promesa no es que evitaremos el valle, sino que no lo atravesaremos solos. La presencia divina transforma incluso los espacios más oscuros en oportunidades de intimidad y revelación. No salgas de este mensaje sin comprender que tu liberación está en marcha, aun cuando no puedas percibirla plenamente. Como los huesos secos que Ezequiel vio en el valle, aparentemente desconectados y sin esperanza, sobre los cuales vino primero tendones, luego carne, luego piel y finalmente aliento, así Dios está reconstruyendo tu vida pieza por pieza, a partir de lo que parecía irreparable. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos: He aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros, y viviréis. Y pondré tendones sobre vosotros, y haré subir sobre vosotros carne, y os cubriré de piel, y pondré en vosotros espíritu, y viviréis, y sabréis que yo soy Jehová. Ezequiel 37:5-6. Esta promesa es para ti, alma herida por espejos quebrados, corazón lacerado por reflejos distorsionados. Tu liberación no es solo posible, es inevitable, no porque tú la merezcas, no porque poseas la fuerza para lograrla, sino porque el Dios que comenzó la buena obra en ti es fiel para completarla. Su misericordia no es un sentimiento pasajero, sino un compromiso eterno con tu restauración completa. Y el corazón, antes cautivo, finalmente respira libre. ¿Has experimentado alguna vez el alivio que sigue a la extracción de una espina profundamente clavada, o la claridad que viene después de que la fiebre alta finalmente cede? Así es la libertad que Dios otorga cuando remueve de tu vida esas presencias que, disfrazadas de bendición, eran en realidad cargas. Imagina un globo aerostático, diseñado para elevarse majestuosamente hacia el cielo, pero anclado a tierra por numerosas cuerdas. Algunas de estas cuerdas son necesarias durante el proceso de inflado, proporcionan estabilidad y dirección. Pero llega un momento en que estas mismas cuerdas, que antes eran útiles,
se convierten en impedimentos. Solo cuando son cortadas, el globo puede cumplir su verdadero propósito, elevarse. Así son estas relaciones que Dios gradualmente remueve de tu vida. Lo que en un momento dado parecía necesario, esencial incluso para tu estabilidad y dirección, eventualmente se revela como un lastre que impide tu elevación hacia el propósito divino, hacia las alturas a las que fuiste llamado. Conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Juan 8:32. La verdad, por dolorosa que sea inicialmente, siempre trae libertad. Libertad para ver con claridad, para amar con sabiduría, para avanzar sin el peso de expectativas falsas, de promesas huecas, de relaciones que consumen en vez de nutrir. Cuando David finalmente se liberó de la influencia de Saúl, cuando dejó atrás años de persecución y amenaza constantes, pudo escribir: «En mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo y mi clamor llegó delante de él a sus oídos. Me sacó al lugar espacioso, me libró porque se agradó de mí». Salmos 18:6-19. Este lugar espacioso no es solo una ubicación física, sino un estado del alma. Es ese respiro profundo después de años de sofocación, esa amplitud después de la constricción, esa libertad después del cautiverio. Piensa en cómo se sintió Israel al cruzar el Mar Rojo, viendo detrás de sí las aguas que sepultaban para siempre a sus perseguidores. El éxodo no fue solo un cambio geográfico, sino una transformación psicológica y espiritual. Donde antes había esclavitud, ahora había libertad. Donde antes reinaba el miedo, ahora florecía la esperanza. Vi a los impíos sepultados, los cuales habían entrado y salido del lugar santo, y que fueron olvidados en la ciudad donde habían actuado con rectitud. Eclesiastés 8:10. Este versículo nos recuerda una verdad perturbadora pero liberadora. Incluso aquellos que parecían tan poderosos, tan influyentes, tan permanentes en nuestra vida, eventualmente son olvidados. Su impacto se desvanece, su influencia se diluye, su memoria se desdibuja. No es que deseemos el mal para ellos. Como cristianos estamos llamados a bendecir, no a maldecir. Pero hay un alivio santo en saber que su poder sobre nosotros no es eterno, que su capacidad de herirnos no es infinita, que su presencia en nuestra historia no es el capítulo final. Hay una alegría pura, casi infantil, que acompaña a esta liberación. Como escribió C.S. Lewis, la alegría es la emoción seria del cielo. No es una felicidad superficial, no es una negación tonta del dolor experimentado, sino una profunda certeza de que las cadenas han caído, de que los muros han sido derribados, de que el camino hacia adelante está por fin despejado. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo, Jesús, me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Romanos 8:1-2. Esta liberación que Pablo describe no es solo del pecado abstracto, sino de todo lo que nos esclavizaba, incluyendo relaciones tóxicas, dependencias emocionales, conexiones que distorsionaban nuestra identidad en Cristo. No salgas de este mensaje sin comprender que tu liberación de esos espejos rotos no es castigo, no es abandono divino. Es, por el contrario, la evidencia más clara del cuidado de Dios, de su atención a los detalles de tu vida, de su compromiso con tu bienestar integral. En una de sus obras más profundas, Una pena observada, C.S. Lewis escribe sobre el proceso doloroso de perder a su esposa y cómo esto paradójicamente lo llevó a una comprensión más profunda del amor divino.
El dolor es el megáfono de Dios para despertar a un mundo sordo. A veces necesitamos el dolor agudo de la separación para escuchar claramente la voz divina que siempre ha estado hablando. ¿Has experimentado esta extraña paradoja? ¿Cómo el dolor de la pérdida eventualmente se dio paso a la claridad? ¿Cómo la niebla de la confusión gradualmente se disipó, revelando paisajes que antes no podías ver? ¿Cómo lo que parecía una amputación dolorosa resultó ser una cirugía salvadora? Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé, pues, celoso y arrepiéntete. Apocalipsis 3:19. Este versículo a menudo lo aplicamos solo a la disciplina por pecados personales, pero su alcance es más amplio. A veces, el castigo divino consiste en remover de nuestra vida relaciones que, aunque no fueran explícitamente pecaminosas, nos alejaban sutilmente del propósito divino, diluían nuestra pasión espiritual, comprometían nuestra efectividad como testigos. Y cuando estas relaciones son removidas, ya sea abruptamente o a través de un alejamiento gradual, experimentamos ese extraño fenómeno del corazón liberado. Duele. Sí, como duele cualquier cirugía, pero bajo el dolor hay un alivio inexplicable, una ligereza nueva, una capacidad restaurada de respirar profundamente. Es como el dolor del parto, intenso pero con propósito, agudo pero creativo, temporal, pero que produce algo permanente y precioso. La mujer cuando da a luz tiene dolor porque ha llegado su hora, pero después que ha dado a luz un niño ya no se acuerda de la angustia por el gozo de que haya nacido un hombre en el mundo. Juan 16:21. Tu dolor presente es el parto de tu liberación futura. Tus lágrimas actuales están regando el jardín donde florecerá tu restauración. Tu confusión de hoy es el preludio de una claridad que te asombrará mañana. Toda planta que mi Padre Celestial no plantó será arrancada. Mateo 15:13. Volvemos a esta declaración de Jesús para encontrar en ella no solo la promesa de remoción, sino también la seguridad del propósito. Dios no arranca caprichosamente, no separa sin razón. Cada distanciamiento, cada relación que se desvanece, cada presencia que se torna ausencia, tiene un propósito en el gran diseño divino. Cuando el jardinero remueve ciertas plantas del jardín, no lo hace por crueldad hacia ellas, sino por amor al jardín en su conjunto, por fidelidad a la visión original, por compromiso con la belleza y productividad del espacio completo. De manera similar, cuando Dios remueve de tu vida esos espejos quebrados, esas relaciones que distorsionaban tu identidad, tu propósito, tu llamado, lo hace como parte de un diseño mayor, de un plano que incluye no solo tu bienestar personal, sino la expansión de su reino, la manifestación de su gloria, la realización de sus propósitos en la tierra. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Romanos 8:28. Incluso esos espejos rotos que te distorsionaron por un tiempo, esas personas que parecían regalos divinos, pero resultaron ser pruebas, están incluidas en ese todas las cosas que cooperan para tu bien. Nada está fuera del control soberano de Dios, nada escapa a su capacidad de transformar incluso el mal en instrumento para tu crecimiento. La historia de Moisés nos proporciona una ilustración vívida de esta verdad. Criado en el palacio del faraón, educado en toda la sabiduría de Egipto, parecía destinado a una vida de privilegio y poder. Pero Dios tenía otros planes. El palacio que parecía bendición se convirtió en prueba. El privilegio que parecía ventaja se reveló como potencial trampa. Y así,
A través de una serie de eventos dolorosos y confusos, la identificación con su pueblo oprimido, el asesinato del egipcio, la huida al desierto, 40 años de aparente olvido, Dios preparó a su siervo para el verdadero propósito, la liberación de Israel. Lo que para Moisés parecía pérdida, el abandono del palacio, del poder, del privilegio, era en realidad ganancia. Lo que experimentó como fracaso, su primer intento fallido de defender a su pueblo, era en realidad entrenamiento. Lo que sintió como abandono, los largos años en Madián, era en realidad preparación. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Isaías 55, 8, 9. Esta diferencia de perspectiva explica por qué a menudo lloramos lo que Dios celebra, resistimos lo que Él facilita, tememos lo que Él planifica. Nuestra visión limitada ve solo la pérdida inmediata. Su perspectiva eterna percibe la ganancia a largo plazo. Aun cuando todo parezca perdido, cuando la confusión por la partida de quien creíste esencial nuble tu entendimiento, recuerda que hay un amanecer esperando después de esta noche oscura del alma. Las cicatrices que ahora duelen contarán mañana historias de redención. ¿Recuerdas la experiencia de los discípulos en el camino a Emaús? Caminaban cabizbajos, discutiendo los eventos recientes, la crucifixión de aquel en quien habían depositado sus esperanzas, cuando el mismo Jesús, resucitado, se unió a su caminata. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Lucas 24, 16. Esta ceguera temporal tenía un propósito: permitirles procesar su dolor en presencia de la solución, articular su confusión ante quien traería claridad, expresar su desilusión frente a quien era la realización de todas sus esperanzas. A veces, Dios vela temporalmente nuestros ojos, no para torturarnos, sino para prepararnos, no para confundirnos, sino para aumentar el impacto de la revelación venidera, no para abandonarnos, sino para hacernos más receptivos a su presencia. Y cuando finalmente sus ojos fueron abiertos, cuando reconocieron a Jesús en el partir del pan, pudieron decir: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? Lucas 24:32. Esta llama en el corazón, esta resonancia interna con la verdad, esta alineación profunda con el propósito divino, es lo que experimentas cuando finalmente comprendes el porqué de esas remociones, de esas separaciones, de esos alejamientos que antes te parecían crueles o sin sentido. Permaneced firmes en esta verdad. Dios no retira sin propósito, no separa sin razón, no permite el dolor sin un plan de restauración. Las murallas que hoy parecen infranqueables caerán mañana como las de Jericó, no por tu fuerza, sino por la fidelidad del Dios que nunca abandona a los suyos. ¿Recuerdas cómo cayeron los muros de Jericó? No por estrategia militar convencional, no por fuerza de arietes o catapultas, sino por obediencia a instrucciones que, para la mente natural, parecían absurdas. Marchar alrededor de la ciudad, guardar silencio, tocar trompetas y finalmente gritar: ¿qué estratega militar aprobaría tal plan? Sin embargo, por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlo 7 días. Hebreos 11:30. No fue la lógica del método, sino la fidelidad de quien lo ordenó, lo que garantizó el resultado. De manera similar, el proceso de liberación que estás experimentando, el alejamiento de esos espejos rotos, la remoción
de esas relaciones distorsionadoras puede parecer extraño, ilógico, incluso doloroso desde tu perspectiva limitada. Pero la fidelidad de quien orquesta este proceso garantiza el resultado, tu liberación completa, tu restauración integral, tu realineamiento con el propósito original para el cual fuiste creado. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Jeremías 29:11. Esta promesa no es un cheque en blanco para una vida sin dificultades, sino una garantía de propósito detrás de cada prueba, de dirección divina en cada encrucijada, de diseño intencional en cada circunstancia. La obra de libramento, de liberación, que Dios ha empezado en ti, apartándote de esos espejos rotos, de esas presencias que distorsionaban tu camino, será completada. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Filipenses 1:6. La perfección mencionada aquí no es solo moral, sino funcional. No solo serás más santo, sino más efectivo. No solo más puro, sino más poderoso. No solo más conforme a la imagen de Cristo, sino más capaz de representarlo efectivamente en un mundo quebrantado. Y mientras aguardas el pleno cumplimiento de esa promesa, recuerda que en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Romanos 8:37. No eres víctima, eres vencedor. No estás abandonado, estás siendo liberado. No estás perdiendo, estás ganando la libertad de ser plenamente quien Dios te llamó a ser, sin las distorsiones de espejos rotos, sin las limitaciones de relaciones que no fueron plantadas por la mano divina. El verdadero regalo divino no eran esas personas que entraron como bendición, pero resultaron ser prueba. El verdadero regalo es la libertad que viene después de su partida, la claridad que surge tras la confusión, la paz que reemplaza la turbulencia. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Juan 14:27. Esta paz no es la ausencia de conflicto externo, sino la presencia de tranquilidad interna. No es la eliminación de todo problema, sino la certeza de que ningún problema puede separarte del amor de Dios. No es la garantía de relaciones perfectas, sino la seguridad de una relación perfecta con aquel que nunca te fallará, nunca te dejará, nunca te abandonará. Porque yo estoy persuadido de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Romanos 8:38-39. En esta lista exhaustiva de lo que no puede separarnos del amor divino, podríamos añadir ni espejos rotos, ni relaciones tóxicas, ni amistades que drenan, ni conexiones que distorsionan. Nada de esto tiene el poder de frustrar el propósito de Dios para tu vida, de anular su amor por ti, de cancelar tu destino en Cristo. Que esta verdad libere tu corazón hoy, que transforme tu perspectiva sobre lo que parecía pérdida y revele lo que realmente es: ganancia espiritual, crecimiento en sabiduría, avance hacia el propósito divino para tu vida. Porque al final, cuando la niebla de la confusión se disipe completamente, cuando las lágrimas de dolor se sequen definitivamente, cuando las heridas de la traición cicatricen permanentemente, verás con perfecta claridad que aquellos que entraron en tu vida como aparentes regalos divinos, pero resultaron ser espejos rotos, fueron, en la providencia soberana de Dios, instrumentos para tu refinamiento, catalizadores para tu crecimiento.
preparación para tu elevación. Y entonces, con el corazón liberado, con la mente renovada, con el espíritu fortalecido, podrás decir como José a sus hermanos: vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien. Génesis 50:20. No minimizando el dolor causado, no negando la maldad de ciertas acciones, sino reconociendo la capacidad infinita de Dios para incorporar incluso lo negativo en su diseño positivo para tu vida.